¿Cuál es, Que un muchacho que compró se ganó la lotería y fue y compró un carro nuevo. Un carro nuevo y lo estacionó en la Plaza de Bolívar. Sí. Entonces llegó un policía y le dijo, usted no puede estacionar ese carro aquí, porque por aquí pasan magistrados, pasan ministros, pasan congresistas. Dijo, no, tranquilo que el carro mío tiene alarma. Ese chiste ya es clásico. Y entonces, rectificar. Claro, tocó rectificar por eso allá, no, que pedir disculpas, que no era la intención. Pero ¿cómo así? ¿La defensor del televidente pidió rectificación no, o quién no, pidió? en esa época no había defensor porque eran programadoras. Sí. Entonces fue desde el Ministerio de Comunicaciones. Le pidieron que le hiciera. Que se agredió la institucionalidad. Entonces, por eso. Cuervo, haga los honores, por favor, de presentar a uno de sus maestros. Claro que sí, oyentes de la calle 96.9 en movimiento, Marta, para que aprenda, ¿cierto? Por favor. Tenemos el honor. Gracias. Sí. Tenemos el honor Sí. de contar con, yo diría que uno de los mejores invitados que han pasado por esta silla. Aquí se ha Lambón. sentado Luis Miguel. Se ha sentado Luis Miguel, Marc A todos les Anthony, dice todo, es lo mismo, maestro, no se Dave confíe. Chappelle, Ricky Gervais, o sea, gente de mucho nivel. What? Pero la persona que trajimos hoy es un ícono del humor colombiano. Ya Sí. hablando en serio, un ícono del humor colombiano que hemos visto muchos años en pantalla. Para mi concepto, uno de los humoristas más inteligentes, con un mensaje social, con una crítica política deliciosa de escuchar. Demos el aplauso para el siguiente cuentachiste. El maestro Heriberto Sandoval. ¡Vamos, maestro! Bienvenidísimo a la calle, ¿cómo estás? Increíble, de las mejores presentaciones que me han hecho en toda mi vida. ¿No le pareció un poco lambona, maestro? Discúlpeme. pero Sí, un es así poquito, por ¿no? eso. Un poquito excesiva. Es poquito Sí. para la carrera del maestro Heriberto. Ah, Y yo venía pensando lo contrario, se les acabaron los buenos invitados. Entonces, Ve, estaba yo investigando sobre tu vida, afortunadamente te tenía muy presente porque soy seguidora del trabajo que has hecho hace tantos años, pero entonces empezaba yo a encontrar que eres politólogo, pero que estudiaste un poquito de publicidad, pero que además eres locutor Abogado. y que además eres abogado. Entonces yo decía, que de todo esto es cierto, ¿en qué momento hay tantos estudios en tu vida? sí, lo que pasa es que todo eso lo he tenido, pero el referente es el humor. O sea, yo Claro. todo lo aplico en Al esas humor. carreras. Yo soy técnico, tecnólogo, pregrado, especialista, Magíster, sí. Pero todo eso va ligado al humor. Digamos que yo nunca me he dedicado enteramente a una de esas profesiones, aunque ejerzo el derecho, aunque soy asesor en materia de ciencia política, dicto conferencias de motivación, y ¿Verdad? de pronto trabajo mucho con las víctimas del conflicto armado. Wow. Eso es rebusque a altos estratos. Exactamente, pero un rebusque que también en ocasiones sirve como elemento social de apoyo a personas vulnerables. Eso me Qué gusta bueno, bastante. qué Oiga, bonito. maestro Ari, yo lo conocí, bueno, obviamente haciendo el personaje de Pacífico Cabrera, y admiraba mucho, pues cuando se hacía, que siempre usted salía como a batir un récord en Sábados Felices de cuántos chistes les cabían en cuánto tiempo. En un minuto. ¿Cuántos llegó a contar? En un minuto llegué a contar 15 en promedio. ¿En un minuto? En un minuto. Hijo de madre, La verdad claro. es que yo hice el récord Guinness como el cuentachiste más rápido del mundo en el año 1996. Usted habla rapidito, Heriberto. Sí, Por lo señora. que veo. Y a medida que pasa el tiempo, la velocidad disminuye, pero pues en eso me he tratado de mantener. Parece santanderiano. ¿De dónde es Heriberto? Ah, Yo soy de un municipio que se llama San Andrés Santander, en la Vea, provincia de pues. García Rovira. Conozco San Andrés, lindo ¿Sí? municipio. Sí, Ah, sí, bueno, sí, qué sí. bien. Somos Una vereda. vecinos porque yo soy pamplonesa. Entonces venimos claro. del Gran Santander Talento, es lo que hay en esta Sí, mesa. señora. Maestro, ese récord disculpe. mundial que rompió, ¿cuántos chistes fueron? Conté 427 chistes en una hora. No le En una hora madre, con- de memoria. Qué duro. Sí, de memoria todo, en una No. tarima de memoria, obviamente verificando que no tuviera apoyo ni nada Sí, por sí, ningún sí. lado. O sea, en una tarima hicimos un récord Guinness. Vino quien tenía en ese momento el récord, que es un señor que se llama Felipe Carbonell, un español que vive en Perú. ajá. Y él expuso en el 13º Festival Internacional del Humor. Y ahí participamos 3 colombianos y él, y bueno, yo gané el récord y ahí está vigente todavía. Ve, hay 427. otro récord. Madre. Yo creo que eso también es de récord. El ¿Qué? que hicieron don Pedro y doña Cecilia, los papás de Heriberto, que tuvieron 16 hijos. Eso es récord Entra también. en récord, sí, 16 claro. hijos en un término de 27 años. ¿Cómo hacen eso? No, no me diga cómo lo hacen. Yo me imagino cómo lo hicieron. Más bien, ¿cómo es una familia con 16 hijos? Bueno, en la familia con 16 hijos el problema es levantarlos. Hijo de madre. Pero ya cuando uno está mayorcito es una felicidad muy grande porque la integración, el compromiso, la solidaridad, los chicharrones que se presentan en cada una de las familias, pero también la multiplicidad en nueras, yernos, nietos, por todo lado. Entonces es una familia que se crece demasiado. Nos reunimos 160 personas del núcleo básico, pues. Eso es Una bueno. Navidad de 160 Esos son más los o más menos. cercanos. ¿Cómo?
Una Navidad tranquilamente es de 160 sí. personas en la casa. Entonces necesitan varias casas para estar Uy, ahí. claro. Oiga, maestro Eri, un abogado, un politólogo, ¿cómo llega usted a Sábado Felices? Esa no la sé yo. Lo que pasa es que primero llegué a Sábado Felices y luego hice el resto de cosas. Yo llegué a Sábado Felices siendo locutor, Ok. Sí. pero esos locutores clásicos que ¿Cómo era? daban la ¿Cómo era? hora y anunciaban. ¿Cómo era? En La Voz de Colombia a las 10 de la mañana, 35 minutos, escuchamos a Julio Iglesias. Tiré tu pañuelo al río. Qué voz Así era. rock, Y qué así belleza. pasaba uno 8 horas. ¿Y en qué emisoras trabajaba usted? Yo trabajé en Caracol Básica, trabajé un tiempo a las 4 de la mañana haciendo un programa que A llamaba... las 4 de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana y luego Sí. llegaba Yamit. Pero trabajé en una emisora que se llamó Radio Sutatensa. No me diga. Sí. La segunda emisora más potente del mundo, con 750 kilovatios de potencia en antena. La más grande era Radio Japón con 1 kilovatio de potencia. Un Ah, megavatio, perdón. La un segunda megavatio. antena más grande del mundo es de quién entonces. 9 en punto, nos acompaña el maestro Heriberto Sandoval. Si quiere decirle algo, preguntarle algo, 316-741-4665. Venga. Y también estamos en redes, Cuervo. En YouTube, en Facebook y en TikTok. también. Sí, señor. Pero venga, una antena de esa potencia de Radio Sutatensa, ¿eso qué implicaba? O sea, ¿era todo Colombia y más lejos o qué? O sea, 1 megavatio Radio Japón, 750 kilovatios de potencia en la antena de Radio Sutatensa. Tienen una cobertura universal. ¿Cómo así? Yo hacía un programa que llamaba Alrededor del Mundo y llegaban mensajes QSL desde Noruega, desde Altamar, desde muchas partes del mundo, reportando esa Se sintonía. escuchaba Es la esa- única emisora que ingresa acá. Esos señores que estaban navegando en Altamar decían, es lo único que ingresa, pero queremos saber de dónde es. Envíenos el O sea, ellos no QSL. entendían nada. No, entonces uno llegaba a esa carta en físico, la No. traducían en la división internacional y uno le devolvía ese respondía. mensaje a la persona, No. le respondía y volvían a recibirle. Entonces era una cosa... La magia de la radio. Sí, Increíble. en la madrugada, una emisora muy potente que la fundó un sacerdote que se llama de apellido Salcedo, José Joaquín Salcedo. Sí. Fundó Acción Cultural Popular, un semanario El Campesino, una biblioteca impresionante Sí. y capacitaban líderes ahí donde la gente aprendió a leer y estudiar a través de la radio, a leer y matemáticas, por ejemplo, a través de la radio. Era una emisora muy importante. Espectacular. Heriberto, son 16 hermanos, pero ¿de dónde sale el tema del humor? ¿Hay otros también que tengan como esa chispa humorística en la familia o eran los papás? ¿De dónde salió todo eso? Hay unos hermanos que de verdad son humoristas. Ellos ¿Cómo sí son así? humoristas. Lo que pasa es que la oportunidad uno la busca, pero ellos tienen una espontaneidad muy grande. Yo tengo 3 hermanos que de verdad son muy espontáneos, que tienen el repentismo clásico y pues ellos se dedican a otras actividades, pero realmente ellos son muy creativos. A esta hora escuchamos a los oyentes en el 316-741-4665 con el maestro Heriberto Sandoval que nos acompaña el día de hoy en el club. La gente lo quiere, maestro. Muchas gracias, paisana. Me agrada mucho escuchar a una persona de Sutatensa, donde funcionaron los institutos de líderes, donde la gente se iba a capacitar allá y era una pequeña universidad. Porque, por ejemplo, aprendían a hacer las huertas caseras, a cómo trabajar el ganado, cómo vacunar, cómo hacer los criaderos de gallinas. Todo ese tipo de cosas las hacían allá en Sutatensa. Y hablando de universidad, vamos a hablar de la Universidad del Humor, que así le decimos a Sábados Felices, ¿sí o Sí, no? señor. Venga, para usted, el mejor cuentachistes que haya pasado por ahí. Y no diga Cuervo, pues, tampoco, porque... No, está- tampoco, Cuervo, tampoco. No, pues. Cuervo no es un cuentachistes, es un clásico humorista. Ya cómo era. Gracias, maestro, gracias. No, pero para mí, lógico que todos, ¿no? Pero para mí el mejor cuentachiste que ha pasado por ahí, don Enrique Colavisa, Don Enrique. por la interpretación. Pero resulta que hay otros matices, otras modalidades. El Flaco Agüelo Apo. era alguien que salía al escenario y de una vez con eso hacía reír. Entonces, así podemos encontrar mucho. ¿Cuál es esa diferencia tan grande que la gente dice, ojalá volviera a Sábados Felices de los 80, de los 90? ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra con el hoy que vemos en pantalla? Sí, lo que pasa es que en esa época la persona se dedicaba a contar los chistes, a contarlos. Sí. Hoy día el stand-up comedy, los comediantes en sus diversas manifestaciones, pues hay una variedad de cosas. Entonces hay gente que añora solo esa época. Pero yo pienso que uno no puede cerrarse a que La evolución. todo tiempo pasado fue mejor. Uno tiene que ubicarse también en el momento y llevar la vida y sobre todo estos proyectos con base en lo que va sucediendo, en cómo va evolucionando la sociedad.
Maestro, ¿qué es lo más complicado en cuestión de creatividad? Porque mucha gente critica y dice, ay, eso es tan fácil, eso no cambia, pero porque ya no es igual que antes y demás. Pero para usted, al llevar tanto tiempo, ya 35 años dentro de Sábados Felices, la parte creativa, que es lo más complicado que usted diga, esto no es como soplar y hacer viento, porque hay gente que critica y dice, ay, los locutores hablan pura paja. Vaya y hable unas 6 horas. En el caso creativo, ¿cuál sería como ese flanco bonito para llevar? No, es que uno tiene que abrirse a todas las propuestas. Si uno se cierra a decir, no, es que nosotros hicimos la mejor época del programa con estos contenidos, cuando hacíamos libretos de 12 minutos. Hoy día se hacen de 30 segundos. Entonces, esa dinámica es muy diferente a la que vivíamos en los 80. Y en esa época, por ejemplo, no había sino 2 canales de televisión. En este momento hay más competencia. Claro. Entonces, Más es opciones. la velocidad a la cual se mueven todos los proyectos. Ustedes Entonces, llegaron a ser rockstar en Colombia, con Sábado Feliz. Giras y demás, claro. ¿Cómo era eso? ¿Les llovían viejas o cómo era la vuelta? No, eso depende de cada cual. Claro, no, ¿qué tal? No lo vaya a Jamás. embalar. No, Hola. ya, pues cada uno tenía de pronto sus gustos, su trabajo. Además, nosotros teníamos una ventanita que es la campaña Llevo una escuelita en tu corazón, sí. que es visitar Era los buena municipios con un esa. objetivo específico y se cumplía. Es decir, uno realmente reunía los recursos, se los entregaba a esta escuelita, hagan ese salón, en la sala de cómputo, y se veía Qué felicidad. concretamente el aporte. Veía uno a la gordita Fabiola muy metida en esas cosas sociales, ¿yo no? Sí, Claro. eso le iba a preguntar yo. Y nosotros no generábamos ningún costo al municipio porque Ok. asumíamos todo. ¿Verdad? Incluso el transporte de la casa al aeropuerto. Ellos, a veces enviaban los pasajes, pero cuando era en un pueblo donde uno tenía que llegar en el carro, entregar absolutamente todo. Esa era una política de don Alfonso Lizarazo. Eso además era pues de construir, y qué lindo que en ese momento, miren que hemos visto como a través de la experiencia que has tenido en la radio, en su momento la Sí. gente podía aprender, estudiar, leer, aprender cosas Cosas diferentes de la bonitas. casa. En el espacio de Sábados Felices pues llevaba todas estas ayudas a los diferentes pueblos con Lleva una escuelita a tu corazón. O sea, qué lindo ver cómo los medios de comunicación en ese entonces también pues se dedicaban fundamentalmente a construir sociedad. Ahora hablaste de la gordita Fabiola, de su participación en esto. ¿Cómo era tu relación con ella? ¿Cómo te enteras de la muerte de la gorda Fabiola? No, es que Fabiola fue una compañera con quien ingresamos al tiempo al programa. ¿Ah, sí? En el año 1989 más o menos. Ella fue la imagen de un programa que llamaba ¿Cuál es su cuento? Un programa hijo de Sábados Felices, Ok. que llamaba ¿Cuál es su cuento? Y él ya empezó por ahí y yo acababa de salir de ganarme un programa del año, el Cuentachistes del año en Sábados Felices, la primera vez que entregaron un carro en el programa, en la televisión ¿Y te lo colombiana. ganaste Eso era tú? una novedad, un Renault 4. ¡Wow! ¡Epa! A menos, sí. En ese tiempo. Me habían dicho que era un Renault 9 y fui a reclamarlo y me dijeron, no, es un Renault nuevo, pero es 4. Se la hicieron. Entonces, con la gorda nos encontramos ahí en esa transición. Ella estaba llegando porque la simpatía de la gorda es esos impactos que uno ve desde la primera vez que alguien vio Sí. en televisión y generó ese carisma y se quedó para siempre. Porque, verdad, ella ni siquiera hablaba al principio. Ok. Hacía extras. Hacía de gordita. Sí, de Pasaba, gordita, creo que listo. pasaba nomás, ¿sí o no? Y la llevaron para ambientar un sketch donde había un gimnasio y necesitaban demostrar cómo las personas le iba bien en el gimnasio y de pronto mostraban a esa persona, a la gorda que estaba allá y todo el mundo salía corriendo. Ese era como el propósito de ese primer sketch. Y desde ahí empezó la gorda a participar activamente. Don Alfonso se enamoró de esa gorda, de ese carisma, y la empezó a vincular, y eso fue rápido que tuvo el reconocimiento nacional. Por eso fue tan doloroso para tanta gente cuando se Claro. perdía la gorda. ¿Cómo entenderás tú que se murió la gorda Fabiola? Ya sabías que estaba enferma. No, yo estaba terminando una tarea de libretos y recibí un mensaje precisamente de Cuervo. ¿Es cierto lo de la gordita? Sí, claro. Yo no le he contestado todavía. Yo le dije, ¿sí tenemos que entregar entonces los libretos o no? Digo, Ay, ¿es cierto no. lo de la gordita? Entonces yo ni le contesté y me fui a verificar y claro, ya con Polilla, que estaba incluso cerca de la Clínica Colombia, que ahí vivo cerca, entonces ya empezamos ya a hablar con él y ya el desenlace pues que ya todo el mundo conoce. Maestro, ¿qué es lo que más extraña de ella? Bueno, él ya es que aparte de su calidad como humorista, el aporte para el programa, tenía una calidad humana excepcional. Sí. Y no con uno, con todo el mundo. Entonces eso que hablan de ella siempre, de su generosidad y de decirle una palabra a alguien, de elogiarlo o también de criticarlo, siempre es un elemento que es común. Y por eso cuando hablan de ella en esa forma no es exagerado.
decir que la bondad de la gorda era desbordante. Así le dijo una monjita cuando fuimos a una colaboración, cuando salimos de la obra, le dijo, tú no estás gorda, estás inundada de amor de Dios. Qué bonito. Venga, y Pacho sin fortuna, como yo no tuve la fortuna de conocer a Pacho, ¿cómo era el hombre? De Pacho sin fortuna recuerdo la anécdota cuando saliendo de la iglesia de la catedral en Tunja, donde fue el sepelio, 18 curas hicieron la misa. 18 Toda la curas, gente de la ¿no? región se reunió, hicieron 18 curas la misa. Y cuando salimos frente a la iglesia se acercó un señor y me dijo, se están muriendo los buenos humoristas, ¿no? Le dije, lamentablemente sí. Me dijo, usted sí puede estar tranquilo. No, hombre, 9 días el maestro Heriberto Sandoval con nosotros, acompañándonos, mano. Si quiere decirle algo, 316-741-4665 hasta ahora en la calle. Heriberto, hablando de ese humor negro, porque ahí eso que le dijeron a usted fue humor negro. Sí, un poquito de ese nomás. que tenemos acá en la cabina de la calle 96.9, que a veces la gente no entiende. ¿Qué pasa con el humor hoy por hoy? ¿Qué pasa con ese humor donde la gente está tan sensible que cualquier, digamos que grupo se siente aludido o se siente afectado cuando llegan este tipo de comentarios que son un poquito, pues, negros, diría yo? Esa es la limitante que nosotros tenemos y a propósito de la pregunta, a eso es lo que tenemos que adaptarnos. Ok. Nosotros antes teníamos una libertad inmensa. Hoy día nadie se puede referir a la población LGBTI, a las personas afrodescendientes. Nadie de pronto puede hablar de las cualidades, así sean positivas, de una persona, porque va a tener inmediatamente la queja al defensor. ¿No es limitar el humor un poco, maestro, de Claro pronto? que se limita. Entonces nosotros tenemos que estar por fuera de esos esquemas. Y en el humor político también nosotros ahora adicional. Antes había bastante humor Antes había político. bastante humor Contanos político. del personaje de Pacífico Cabrera, ¿eso cómo nació? ¿Por qué tenía una chivita usted ahí siempre? Pacífico Cabrera nació de una crítica social que nosotros hacíamos siempre en el programa. Por ejemplo, nosotros siempre en la semana mirábamos qué estaba pasando, porque en esa época se grababa el lunes y salía el sábado. Toda la semana grabábamos el día lunes. Programa de 1 hora, entonces se podía compactar más. Y hacíamos una crítica social. Empezó a crecer el desplazamientos a la ciudad de Bogotá en una forma desmedida. ¿Eso es qué año, maestro? Eso en el año 1997. Ok, estamos en el gobierno de... Samper Pisano. Ok. Cuando empezó a crecer el desplazamiento porque los grupos armados están muy cerca de Bogotá, nosotros vimos esa crítica porque se llenaba en todas partes. Sí. En los semáforos, los desplazados con sus carteles, y la gente decía, si los desplazados debía ser por algo, aparte de eso los revictimizaban. Y le decían, ¿cuál es la solución para el desplazamiento? Que hagan más semáforos. La gente con ironía sí, hablaba de esas madre. cosas. Fuerte. Entonces nosotros dijimos, vamos a retomar esto. Yo asumí el papel de un desplazado. Lo diseñé con todo el país, un sombrero que pertenece a un área de Antioquia, la ruana que pertenece a Boyacá, el surriago que es de varias regiones, y empecé a diseñar el personaje y le hicimos unos libretos. Pero después don Alfonso dijo, ¿quién interpreta esto? Empezamos a buscar Yo dije, bueno, yo le voy a hacer una propuesta. Y le hice esa propuesta y Pacífico Cabrera le puse la voz de un cuentachistes de Antioquia, de San Eso le iba a Vicente de preguntar, Antioquia, que se ¿quién llama es? Agustín Cardona. Sí. ¿Cómo era? Agustín Cardona siempre hablaba así. Entonces yo dije, no, y él es campesino auténtico. Y él echaba chistes y decía, yo estaba en el pueblo dando una vuelta por el pueblito, y entonces yo estaba como a las 12 de la noche dándole vueltas allá al pueblo, y yo andé el señor don Luis, que tenía el hotel más grande, el hotelito, y él estaba ahí esperando que llegaran los clientes, ahí recostado en una silla, y ya estaba cabeceando esperando que llegaran los clientes, y yo llegué y le dije, don Luis, ¿le queda una cama? Me dijo, sí señor, ¿cómo no? Le dije, entonces, ¿por qué no se acuesta? Y él hablaba así con esa ingenuidad, y eso eran los chistes de Agustín. Yo tomé esa voz y se la propuse, y don Alfonso dijo, eso está bien, y arrancamos con el personaje. A los 2 meses ese personaje ya estaba en las universidades haciendo charlas, contando las experiencias, recibiendo retroalimentación de esas víctimas del conflicto. Entonces nosotros fuimos en una época mucha tendencia, cuando las redes sociales no eran el fuerte. ¿Y la cabrita dónde sale? La cabrita inicialmente era un chivo, se llamaba Jeremías. Sí. Y era un cabro grandísimo y lo traían, pero yo lo sacaba a la calle porque en esa época no hacíamos en estudio. Yo iba a donde el defensor del pueblo, a donde el procurador, a donde el fiscal personalmente. A buscarlos, claro. Y ellos se prestaban, todo el mundo recibía y a decir, yo lo que estaba buscando era un certificado de que quiero vivir en paz. Sí. Eso era lo que yo buscaba. Sí. Y entonces ellos decían, yo sí le voy a dar el certificado acá, y no sé qué, y yo lo entrevistaba a ellos. Pero el cabro empezó a estresarse porque es muy grande. Claro. Y en una ocasión yo estaba en la superintendencia de notaría y registro haciendo la fila,
y el cabro cogió a un señor y lo golpeó. Lo ahí. zurró. Y yo buscando la paz y el cabro cascándole la ¿Quién hacía la voz de Era la un cabrita? Polilla. Polilla era la voz de la cabrita. Él hace todavía la voz porque yo todavía hago ese ok. personaje en el canal del Congreso, lo hago para una cadena institucional. Sí. Y Polilla sigue haciendo la voz. Ahí está. Ay. Ahí está, esa es la voz de Polilla siempre. Heriberto, hay muchos problemas hoy por hoy en nuestro país. Esto no es novedad para nada, pero probablemente cuando uno se dedica a tratar de hacer humor con la política y la situación de un país como Colombia, pues en algún momento hay algo que en un comienzo daba risa y que ya usted diga, ya no me sale la risa sobre este tema. ¿Qué tema de Colombia que ya en lugar de hacer reír duele? No, para mí siguen siendo las víctimas del conflicto proveniente de todo extremo, de todos lados, porque las víctimas son 10 millones. El 15% de la población colombiana es víctima del conflicto. Entonces ya eso lo que se sigue es ahondando, la mejoría es mínima. Y hubo unas épocas en que la institución se comprometió más, pero también le han disminuido a eso, ya los recursos y todo para atender a esta población son muy escasos. Entonces uno sigue pensando en que eso no avanza. Pero de todas formas la conciencia de uno está en tratar de seguir haciendo algún aporte para esto. Claro. 35 años en Sábados Felices, mucho lo hemos visto, lo hemos escuchado, algunos también crecieron con él en la radio. El maestro Heriberto Sandoval, hasta ahora la gente lo saluda en la calle. Bueno, era una sección política que llamaba Ropa Desastre Nacional. Qué lindo nombre. Entonces llegaba una persona y el sastre empezaba a tomarle las medidas. Entonces le decía, no, que lo que pasa es que por este lado, por el lado del Orinoco, 150, no sé qué, esa medida, y entonces iba describiendo la situación. Una crítica. Esta semana se presentó un problema en tal parte, en la noticia del día, los atentados, las cosas por allá. Y Ropa Desastre Nacional iba, a medida que le iba tomando las medidas, la persona iba comentando el problema y haciendo un apunte para cada cosa. Epa, Esa fue una sección. Es ¿Nunca una genialidad. llegaste a recibir una amenaza por alguna crítica social por ahí? A Política. mí siempre me preguntaron lo mismo, pero yo realmente nunca recibí nada. Digamos que el personaje era muy crítico y a veces hacía cosas bastante fuertes, pero yo nunca recibí de parte de nadie algo. Ni como una Jaime insinuación. Garzón en su tiempo, nada. No, y coincidimos con Jaime Garzón. Incluso yo empecé antes este personaje, antes de que Garzón se consolidara. Sí, coincidimos en tiempos. Porque con él hicimos una cosa de la selección colombiana del humor. Pero no, lo que pasa es que el compromiso mío era la crítica nada más y a la coyuntura que se estuviera viviendo. Solamente en alguna ocasión, y no fue de personas, sino fue del Estado, hubo una corrección que tuvimos que hacer, pero fue por un chiste. ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Qué les tocó hacer, maestro? Hacer una rectificación la hizo don Alfonso, Sí. desde el Ministerio de Comunicaciones de la época, porque fue que alguien vino, un chiste que ya es clásico hoy día, ¿Cuál es, maestro? que un muchacho se ganó la lotería y fue y compró un carro nuevo, ¿Eh? un carro nuevo y lo estacionó en la Plaza de Bolívar. Sí. Entonces llegó un policía y le dijo, usted no puede estacionar ese carro aquí, porque por aquí pasan magistrados, pasan ministros, pasan congresistas. Dijo, no, tranquilo que el carro mío tiene alarma. Ese No, chiste no. ya es clásico. ¿Y les tocó rectificar? Claro, tocó rectificar por eso allá, no, que pedir disculpas, que no era la intención. Pero ¿cómo así? ¿La defensor del televidente pidió rectificación o No, quién en pidió? esa época no había defensor porque eran programadoras. Sí. Entonces fue desde el Ministerio de Comunicaciones Que pidieron que le hicieran. que se agredió la institucionalidad. Entonces por eso tocó Increíble. hacerlo. Pero esos son de las anécdotas que uno dice, es absurdo, pero bueno. El maestro Heriberto Sandoval hasta ahora, 9:18 minutos. Lo escuchamos y la escuchamos en el 316-741-4665. Muy buenos días, amigos de la calle La Mandamás. Para don Heriberto Sandoval, ¿se acuerda del señor que llevaba un resto de papeles para hacer un acueducto? ¿Al fin sí lo pudo terminar o no, don Heriberto? ¿Y quién era él? Sí, Qué lindo nosotros cómo se esa acuerda. sección la libreteábamos. Se llamaba el indio del acueducto, era ese que lo hacía el Mochito Sánchez. Y él quería pedirle un permiso al municipio para hacer un acueducto por cuenta de ellos. Sí. Pero necesitaban el permiso. O sea, Y ni entonces siquiera para que se lo negaban. hicieran. Y él llevaba un asesor, el indio Pocamano se llamaba el personaje del Qué Mocho. pecado con el mochito. El indio Pokémon. El indio Pocamano, sí. Bien pensado. Y entonces él llevaba un poco de documento porque le exigían, no, tiene que traer una directiva de acción comunal donde diga que realmente usted está trabajando. Y él iba con eso. Y después le decían, tiene que sumarle esto. Al último iba con una carretilla llena de papeles.
Y el asesor de eso era el padre García Herreros, el que lo acompañaba, Sí. que lo hacía don Hugo Patiño. Y entonces duraron todo ese tiempo tratando de construir un acueducto y nunca le dieron el permiso. Esa era la tramitomanía, Ay. una sección grande, ¿no? Era realmente Grandes. una tragicomedia porque Sí. nunca te dieron el pobre permiso. Ve, ¿Qué chistes ya dices, Dios mío, tantos años en este género, pues en el humor más bien, que ya uno dice, ya no más chistes de qué tema? Pastuzos, paisas, ¿cuál es el tema que ya está agotado definitivamente? Trillado, por decirlo así. Un tema que a mí me satura es las suegras. Ah, Sí, ya. No, ese ya. Sí, ya. Además porque hay una agresión, antes era un poquito más manejable y Gracioso. como Sí, que sí, lo sí. veía normal. Ya uno nota esa agresión porque ese es un avance también como en la tolerancia con la mujer y demás. Entonces, a mí eso me satura lo de las suegras. ¿Usted se acuerda, maestro, cuál fue el primer chiste que aprendió? Que usted dice, este fue el primer chiste que tengo como de referencia y de ahí arrancó con el resto. Pues no, los chistes elementales que uno aprendía en la escuela, que habían dos perritos, uno le llamaba sentado y el otro le llamaba parado y se murió sentado y quedó parado. Esa era cosa que uno veía. Y desde ahí me empezó a gustar esa línea one-liner, ese Sí. chiste flojo, Sí, sí. ese chiste de pronto a veces para pensar y Que hoy han cambiado mucho los humoristas. O sea, los cuentachistes ya no son cuentachistes, son puros pelados que quieren hacer stand-up comedy Sí. o stand-up comedy, que ahorita le estaba llamando, que Sí, yo sí, lo sí. cogí, yo lo cogí. Bueno, el stand-up comedy. Stand-up ¿A usted le gustaría que llegara, o sea, esto es independiente que usted sea el director ¿cómo se llama eso? ¿De las audiciones o cómo Sí, es? yo manejo ahí las audiciones. De las audiciones. ¿A usted le gustaría que llegara más el cuentachiste clásico o cómo vería usted un buen Una balance mezcla, entre, pues. entre lo que hay? No, a mí me gustan todas las manifestaciones de amor, precisamente la pluralidad de Sábado Feliz es la que le ha permitido permanecer tanto tiempo. Pero ¿sabes porque qué no siento? somos excluyentes. En ¿Sabes eso. qué siento? Que faltan como regiones, hombre. Sí. Antes se animaban más que los costeños, que venían los pastuzos, que venían los paisas. No, pero es que Yo ahora siento salga a hablar falta de un eso. costeño y entonces los costeños dicen que no son así, que porque los pastuzos, que porque siempre el pastuzo, entonces, bueno, mejor dicho, la gente se pone muy sensible con esos temas. Pero sí había representación regional que uno identificaba al auténtico Claro. paisa o al auténtico Sí. boyacense. Claro. Pero Eso era ahora viene antes. un señor de Medellín y hace un stand-up comedy. ¿Están qué? Stand-up comedy. Stand-up Le- comedy. No lo dije yo, lo dije verás. Sí, cómo no. Venga, ¿y qué siente uno a veces? Porque es que usted sabe que usted lo sabe. Y es que a veces los pelados que están aquí participando, que ganan, que se hacen conocidos aquí, por así decirlo, salen a hablar mal del formato y del programa en sí. ¿Qué mensaje le da usted a ellos, Omeri, desde su sabiduría? No, por principio yo nunca contradigo personas. Digamos, si ellos piensan eso, también asumen su responsabilidad sobre lo que piensan. Lo mismo que cuando uno emite un concepto. Pero pues a mí la gratitud es un principio La memoria del importante en alma. la vida, ¿sí? Entonces pues eso me sorprende, pero pues no sé, yo no respondo a ese tipo de críticas nunca, ni me amargo por eso, pero sí las personas deberían ser pronto un poquito más gratas con la vida. Maestro, que sean otros 35 años más de carrera, de mucho humor, de mucha creatividad. ¿Podemos molestarlo con algo? Si se Sí. puede, ¿no? Ese minuto que usted dice que ¿cuántos chistes fue que hizo? Bueno, el promedio de chistes que está en el libro de los récords dice 7.2 chistes por minuto. O sea, dividen los Jue madre. 427 entre los 60 minutos y ahí hay un promedio de 7.2 chistes por minuto. ¿Lo podemos molestar de pronto con un minuto de ese récord que rompió? Sí. Bueno, listo, pues hagamos un minuto. A Y ver, le a ver, damos a ver, siempre a la ver. bienvenida a su casa a la Vamos calle. a cronometrarlo. Listo. Ah, va cronometrado, Tres. listo. Sí, sí. Espere a ver si nos lo mandamos acá. A ver. Vamos Listo. a tener un minuto de chistes aquí en la calle 96.9 con la lengua más rápida de Colombia, ojo. Eso dicen, y no es la esposa, eso dicen los que saben de humor. ¿Está ¿Listos? preparado, maestro? Listo. Cuando usted nos diga, vamos en 3, 2, 1. Un minuto a partir de ese momento. En el consultorio, doctor, tengo un hueso afuera, dice el médico, hágalo seguir. Le dice la novia al novio, mi amor, eres el primer hombre con quien duermo. Dice, ¿de verdad? Dice, sí, porque los demás no me han dejado dormir. Una señora que quería cambiar de nombre, se llamaba Adela y se puso Adalo. En el restaurante, oiga, mesero, este cerdo está salado. Tan salado estaba que lo mataron. En la droguería, hermano, le pedí un analgésico, me dio un anticonceptivo. Dice, de todas formas, le va a evitar dolores de cabeza. En el batallón, soldado, hice la bandera. Uy, le quedó bonita mi teniente. En el batallón, oiga, ¿por qué a este soldado le dicen talonario? ¿Por qué anda con
con unas boletas. En el peaje, señorita, voy bien para Armenia, un poquitico despelucado. A un cieguito le dijeron, ¿usted qué hacía antes de ser cieguito? Dijo, yo criaba cuervos. En el paraíso. Eva, ¿tú me amas? Ah, ¿acaso tengo otra opción? En el colegio, niño, dígame el agujero del cráneo. Dice el niño, no recuerdo, pero los tengo todos en la cabeza. Niño, ¿en cuántas partes se oye el cráneo? Dice el chino, depende del garrotazo, profe. Le dice un amigo a otro, ¿usted tiene fotos de su mujer desnuda? Y le dice el otro, no, y el otro le vendo. En el consultorio, doctor, enamorarse de la suegra es complejo de Edipo, no, hermano, eso es masoquismo. Llega el niño a la casa, mamá, en el colegio me dicen champú para niños. Y dice mamá, ay, ya, Johnson, no más lágrimas. Don Heriberto, es un honor tenerlo aquí. Un placer y que vuelva muy pronto aquí a la calle 96.9. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Realmente la pasan uno muy agradable aquí entre amigos, entre compañeros. Maestro. Y Bienvenido entre esta siempre. institución que está funcionando muy bien aquí. en Oiga, Colombia. ¿qué parodia viene para Sábado Felices? Bueno, la parodia A Yo Me Llaman, que es ¿Que va a una estar de buena, las... Muy bueno, que ya arrancamos al aire el próximo mes. Excelente. Bueno, hay Estamos que en plena estar pendientes. preproducción y Para que producción. la pillen, pues. Maestro, muchas gracias por estar, por su tiempo y por su sabiduría Mucho siempre. capo. Cuervito y todos, muchísimas gracias Muy por la ¿Sí es buen invitación. trabajador, Cuervo, allá? Pero Increíblemente sí, ¿no? No, acá no Acá hemos tenemos podido. dudas. Cría cuervos. Tal cual.